Nostradamus es el hombre que hace unas predicciones tremendas. Predijo el nacimiento de Hitler, dicen que predijo el advenimiento del fascismo con Mussolini, que fue bastante amigo de Hitler. Surgirá, no será santa y va a incendiar las Antillas. Y el dibujo que tuve en 1938 es el de Fidel Castro, clarito. Él llegó a decir que él ponía el pincel sobre el papel y una mano lo guiaba. Prefiero a Benjamín Solari Paravicini que a Nostradamus. Amigos, y lo prometido es deuda. Nueva vez regresa al estudio el general Damián Arias Matos con esta secuencia donde iniciamos hablando del diezmo, pero que nos ha llevado a transitar por otras áreas. Y hoy el especial, para aquellos que están viendo, se trata de Nostradamus, este francés que en cuartetas trataba de predecir el futuro y que llegó a acertar en varias oportunidades y sobre todo cómo fue utilizado para influir en muchas cosas. Bienvenido, general. Gracias por la oportunidad. Te doy las gracias en lo personal, pero también viendo los comentarios he visto varias personas que te siguen que expresan su satisfacción y con esta cadena de entrega. Yo no sé cuál otro tema iremos utilizando. Hay muchas cosas. Pero las cosas irán fluyendo. Qué bueno. Hay muchas cosas por donde, sobre todo, hubo quienes me dijeron que había que profundizar mucho más sobre el anticristo, que nosotros no quedamos solamente en la parte superficial, pero que hay muchas cosas e invitamos también, porque estas plataformas sirven para el debate, para que con el general, cualquiera que quiera venir, podamos de manera amigable compartir las ideas y someterlas a un debate. Yo vengo sin armas. Claro que sí. Para que no vayan a traer un tanque de guerra. Entonces queremos también aquellos que conozcan más sobre las señales del anticristo, hacer una invitación formal, lo puede dejar en su comentario, pero gente que realmente tenga profundidad como la tiene el general. General, hábleme de Nostradamus. Mira, antes un comentario. Fíjate que la propuesta anterior, el post anterior, el video anterior, duró como 48, casi 50 minutos. Entonces, yo sé que faltaron algunos detalles, pero que el tema es profundo y es tremendo. Podríamos hacer una segunda parte explicando esa trilogía, por no decir trinidad, de el anticristo, la bestia y el falso profeta. Podríamos hacerlo. Y el símbolo del 666. Exactamente, la marca de la bestia y todas esas cosas. Bueno, hoy traemos dos personajes tremendos. Uno es Michel de Notre Dame, o de Nuestra Señora. Él era de abuelos migrantes, padres migrantes judíos. Entonces, en la Francia se ha establecido en 1503 su nacimiento, de ese tiempo que estaba bajo el dominio papal. Pero dominio significa militarmente. Dominio significa represión, muerte, persecución. Entonces, por eso, para poder seguir viviendo como ciudadanos franceses, 1503, los abuelos habían llegado, por supuesto, antes, y los padres también, pues ellos, si practicaban el judaísmo, lo hacían de manera oculta. Y el mismo Nostradamus o los padres asumieron un nombre católico. Michel es el arcángel Miguel, que hay consenso casi unánime que se trata del mismo Jesucristo. Hay otra gente que dice que no, se les respeta. Simplemente digo las dos posturas, esto es dialéctico. Y Notre Dame es Nuestra Señora, que hay la famosa catedral de Notre Dame, que cogió fuego. Nuestra Señora se refiere a María, la mamá de Jesucristo. Entonces, con ese nombre, él sobrevivía. ¿Qué pasa? Que él quiso, siempre tuvo vocación para la medicina, siempre. Y él aplicó para la Universidad de Montpellier. ¿Qué pasó? Que en los años 20 del siglo XVI, al igual que en el 17, que en el 18, que en el 19, que en el 20 y en el 21, ha habido pestes, epidemias o pandemias como esta última que sufrió el mundo.
entre los años 18 y 20. Y había una peste llamada la peste bubónica, y su señora, joven recién casado, murió. Luego murió el hijo mayor y el hijo menor. O sea, él perdió las 3 personas que más amaba en esa peste de los años 20, que él tenía 27, 20 y tantos años, porque no se ha establecido exactamente la fecha de nacimiento, pero hay un consenso que sería 1503. ¿Qué pasa? Que en la Universidad de Montpellier lo rechazan, estamos hablando de Francia, él era francés, lo rechazan porque él había sido boticario haciendo preparaciones de medicinas en una farmacia improvisada, y por eso, porque había sido boticario y sospechaban que eran brujos, pues lo rechazaron de la escuela, pero él luego desaparece como por 10 años, ya solitario, se casa de nuevo y dura como 10 años que no aparecerá. ¿Cuándo arranca? ¿En qué año es que surge el verdadero Notre Dame o Nostradamus? En 1555, si nació en el 3, tenía 52 años, ya era un hombre maduro. Él publica en Francia les prophéties, o sea, las profecías, que son, él publicó un total de 942 cuartetas, es decir, un verso de 4 líneas que tiene un trasfondo profético. Ahora bien, ahorita vamos a hablar del Nostradamus argentino, que es Benjamín Solari Parravicini. Siga con este y después le damos al argentino. Vamos a seguir con este. ¿Qué pasa? Porque es que, aunque hay diferencia entre los dos, hay 395 años de diferencia entre el nacimiento de Nostradamus y la de Benjamín Solari. ¿Qué pasa? Que eso impactó tremendamente. ¿Cuál profecía fue que lo lanzó al estrellato, por decirlo de una forma? Que él escribió una cuarteta donde dice, un sol, es decir, rey, acuérdate el rey sol, Luis XIV, un rey sol o un sol resultará muerto en una justa con un sol más joven, Enrique II. Enrique II muere en una justa, ¿sabe que se ponían unos petos de metal y con una lanza se atacaban? Él falló en un punto que habló de 2 heridas. Fue una sola herida y fue en el ojo, creo que el izquierdo, que le penetró, duró 10 días agonizando, hicieron los esfuerzos y murió. Eso le dio fama que la viuda, la reina Catalina, lo manda a buscar y él va allá asustado. Y le pregunta Catalina en privado, en un aposento real, le dice, ¿qué futuro usted le ve a mis hijos? Tenía 3 hijos varones que estaban en la línea de sucesión en esa dinastía. Y él le dijo, sus hijos tendrán larga vida, sus hijos gobernarán a Francia y más allá. Es decir, que iban a establecer la corona, no solo la corona francesa, sino también más dominios. Eso fracasó rotundamente. Murieron jóvenes, no como él dijo, y no pudo establecerse la sucesión. Gracias a Dios que doña Catalina, la reina, estaba bastante mayor ya y no le cobró a él ese desacierto. Porque él debió ser sincero quizá y decirle que no tenía esa información, que todavía no le había llegado. Sí. ¿Qué pasa? Que él siguió sus andanzas. Y Nostradamus es el hombre que hace unas predicciones tremendas a mí no me gustan las fechas. Él llegó a predecir incluso que el hombre iba a volar en un pájaro de acero. Claro. Cuando en un avión, del avión, en un aeroplano. Exactamente. ¿Qué otras predicciones? La inteligencia, oye, la guerra, él dijo, comenzará una guerra en el 14. Él nace en 1503. Muere en 1569, creo que a los 66 años, y pide que lo entierren, ya lo estamos matando, que lo entierren parado en la iglesia de los franciscanos en Aix-en-Provence, en la Provenza francesa. Entonces lo enterraron para que nadie pise mi tumba. Él le dijo a su siervo la noche anterior, le dijo, yo voy a amanecer muerto. Y dicen alguna gente que le hallaron una medalla que tenía tallado
al reverso la fecha exacta de su muerte y que él le dijo a su siervo en la forma que iba a hallar su cadáver, entre la cama y una mesa. Entonces lo enterraron parado en esa iglesia a pedimento de él para que nadie pisara su tumba. Pero entonces vamos a lo que más preocupa a la gente, que es las predicciones. Y él supuestamente la cuarteta número 24, él predijo lo que tenía que ver con Hitler. Él dice que surgirá un líder que incendiará a Europa. Y menciona Hitler. Hitler, H-Y-S-T-E-R, es el nombre antiguo del Danubio, el río Danubio. Cerca del Danubio, en las orillas del Danubio, ahí en Austria, nació en 1881, si mal no recuerdo, nació Adolf Hitler. Entonces él predijo el nacimiento de Hitler. Dicen que predijo el advenimiento del fascismo con Mussolini, que fue bastante amigo de Hitler. Aunque Franco, que hay gente que dice que era un dictador, para mí no lo era, no se alió y se mantuvo neutral, no se metió en el eje que había, el eje Berlín-Japón e Italia, pero que a Mussolini lo sacan rápido de circulación. Pues bien, las profecías de Nostradamus, hay unos intérpretes, porque según él murió, comenzaron unos vivos y se inventaron algunas cuartetas para venderlas, para buscar el dinero. Eso es verdad, esas son apócrifas, esas no son cuartetas creíbles. Entonces, Nostradamus es el ejemplo del profeta contemporáneo. Me voy a pasar... Pero antes de que pase, él también predijo lo que tenía que ver con las bombas atómicas. La de Hiroshima y Nagasaki, 6 y 9 de agosto del 45. Sí. Él predijo eso. Es decir, pero hay un detalle que tú tienes que permitir que lo diga, porque tengo el riesgo de que se me queden. Dígalo. Y es, ni Nostradamus, ni el próximo que vamos a analizar, que es Paravicini, hablan de la narrativa del juicio final. Ambos eran católicos. Un judío converso al catolicismo, Nostradamus, y otro católico de nacimiento de la cima más alta de la sociedad argentina de 1898, que es Benjamín Solari Paravicini. 395 años, casi 4 siglos, entre el nacimiento de uno y del otro. Paravicini es más exacto. Entonces, ni Paravicini ni Nostradamus hacen ninguna predicción sobre el juicio universal. Usted sabía que no hace un año que yo descubrí eso. Yo me puse a buscar todos los profetas bíblicos. No lo voy a decir en orden. Malaquías, Amós, Abdías, Nahum, Zacarías, Ageo, Jeremías, Isaías no va en esa lista, Zacarías, Ezequiel, mencioné 10. Solo el profeta mesiánico, Oseas, Daniel, el profeta geopolítico, solo el profeta mesiánico, que es Isaías, en el capítulo 20, habla de un juicio para toda la tierra y utiliza la palabra mundo. En la narrativa de la doctrina judaica no hay juicio universal que incluya a los judíos. Todos esos que te mencioné, con la excepción única de Isaías, que el señor director podría buscar Isaías 21 y ponerlo ahí para que vean que menciona al mundo entero, pero que el profeta mesiánico es Isaías. Todos los otros hablan juicio contra las naciones vecinas, condena de destrucción, y dice, por ejemplo, Siria será destruida, países que tenían un nombre antiguo, al referirse a Persia, porque hay un juicio contra Persia, que es el actual Irán. Siempre hablan juicio contra las naciones vecinas, porque los hebreos, desde que salieron de la esclavitud en Egipto, que cruzaron el Mar Rojo, y son recibidos por un ataque tremendo por los amalecitas, que tenían armas de metal,
porque ellos estaban ya en la edad de hierro. Los alrededor de 250,000 que cruzaron el Mar Rojo no tenían armamento de metal. Es decir, que había una desventaja tecnológica a los amalecitas. Por eso Dios decretó, Jehová de los ejércitos, que santo es su nombre, decretó que esa tribu sea raída, eliminada de la faz de la tierra. Entonces, Israel, como Eber, como Judá, como judío, yo me gusta decir judío para englobar todo, porque eso es muy complejo. Una vez hace un par de años lo estuvimos analizando aquí. Yo digo judío y están todos englobados. ¿Qué pasa? Han sido enemigos siempre de todos los vecinos. Busquen la Biblia, Josué, Jueces, Crónicas, Reyes, siempre han estado en guerra y todavía siguen en guerra. Hay un proyecto que nunca ha existido, el proyecto del Gran Israel, que conlleva el Líbano, conlleva tierra de Turquía, tierra de Siria, hasta la salida al mar Mediterráneo, y Gaza ya tienen el control de un 85% de Gaza, de la franja de Gaza. Toda esa tierra palestina hacia el oeste, hasta salir al mar Mediterráneo. Todo eso contempla el proyecto del Gran Israel que nunca ha existido. Ahora bien, perdón. Pero no se me vaya tan lejos. Mire, cuando... Oye, tú no me vas... Oye, perdóname, hermano. Yo me siento tremendamente, porque nosotros tenemos una química muy buena, y tú siempre me dices, lo que pasa es, a mí nunca como estudiante me gustaron las respuestas cortas. Siempre me gustan las respuestas largas para poner un ámbito, un contexto. Pero está bien, vamos a escuchar. Bueno, entonces, mire, con relación a Nostradamus, que no es que lo que usted diga no sea relevante ni importante, pero tenemos que enderezar el barco para que entonces la audiencia no se nos vaya. Usted el director. Entonces, oiga esto. Dice, diluvios e incendio universal. En su prosa, el vidente describió que previo al evento final el mundo sufriría inundaciones tan extremas que apenas quedaría tierra firme descubierta. Posteriormente vendría una conflagración universal de un fuego devastador que estaría consumiendo la superficie terrestre. Mira, tanto Nostradamus como Parravicini habían leído a los profetas, que te acabo de mencionar, que lo que yo quise remarcar es que todos esos profetas judíos del Antiguo Testamento, que los dividen en profetas mayores, profetas menores, dependiendo de la profundidad y del alcance y hasta la duración de su libro, el contenido de su libro, con la sola excepción de Isaías, que es el profeta que habla de la gracia, es el único que menciona un juicio universal. Siempre los profetas, el judaísmo, no se menciona incluido en ese juicio universal que solo menciona Isaías. Entonces, Parravicini y Nostradamus conocían la profecía. Entonces, tienen que utilizar ese marco final de los eventos finales del fin de los tiempos, como se llame, para presentar algunas profecías. Por lo general, las profecías son catastróficas. Usted ha visto un profeta, una pitonisa. Hay un amigo que tiene una plataforma que lleva videntes y qué sé yo qué. Ellos no dicen cosas positivas. Siempre es una destrucción lo que están diciendo. Entonces, parten, como marco, me parece a mí conjeturando, el que no esté de acuerdo. De la propia Biblia. Exacto. Parten de la gran debacle. Del Apocalipsis. Del Apocalipsis. De ahí es que parten. Ellos conocían el Apocalipsis. Lo que yo quise decir es que ellos no presentan, es decir, no le añaden a la profecía bíblica, que es la profecía última que la da Juan, el profeta que muere en su cama, el último profeta, que es del mundo de la gracia, apóstol, pero es escribe el único libro profético del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis. Es decir, la profecía concluye ahí. Hubo otro Juan, que es Juan el Bautista, que a veces es confundido. Juan el Bautista era primo de Jesucristo,
hijo de Elizabeth, que ya le fue a llevar la noticia que estaba embarazada y le dice cómo fue, que pasó todo. Y entonces él es el que presenta, dice, enderezad el camino del Señor. Dice, tras mí viene uno que yo no soy digno de desatar o de atar la correa de su calzado. Y cuando le dicen, él manda a preguntar, ¿eres tú o esperamos a otro? Es decir, no, yo soy el de la profecía. Entonces, ¿qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Es decir, Juan el Bautista reconoció la condición divina de Jesucristo, el cumplimiento profético que él mismo había dado como último profeta para cortar la profecía hasta ahí. Sí. Entonces, el otro Juan es el autor de la epístola que comienza distinto a todas las otras. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esa epístola, ese evangelio de San Juan, las 3 epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, que son cortas, y su obra cumbre, que es la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis o revelación, el fin de los tiempos. Ahí se cierra todo. En otro Juan, que no deben ser confundidos los dos Juan. Pero ahora yo le voy a tirar una pregunta a los teólogos. ¿Por qué razón en la temporada, en la dispensación de la gracia, donde solo había arrepentimiento y salvación para los judíos, todos los otros italianos, los franceses, los dominicanos, los de Benavente de Duvergé, los búlgaros, los españoles, no tenían una forma, porque no había llegado la gracia salvadora de Jesucristo? No había llegado para nada. Entonces, ¿cuál fue la forma de salvarse los no judíos? ¿Y por qué el bautismo surge sin ninguna explicación bíblica? Porque creo que en Corintios dice institución de la cena del Señor. Y ahí dice lo que es la cena del Señor al modelo de aquella última cena. Pero lo que dice Mateo es, y creo que lo repite Lucas, que Jesucristo, al enterarse que Juan estaba bautizando en el Jordán, bautismo significa sumersión, pues fue para que lo bautizara, pero la Biblia no explica qué es el bautismo, cómo comenzó, y el bautismo no pertenece al judaísmo. El judaísmo no se usa ni se usaba. Lo que se parece un chingo al bautismo es la sanidad del general sirio Naamán, que sufría de lepra. Le dijeron, zambúllate 7 veces en el río Jordán. Y él dijo, pero Habana y Farfán, ríos de Damasco, es decir, de Siria, son mejores que esas aguas. Dijeron, obedezca al profeta, y fue y se zambulló 7 veces y quedó limpio. ¿Lo hicieron judío él? No. Le dijeron, ven para que adores a nuestro Dios. No, él regresó a su tierra, en un general del ejército sirio, enemigo de Israel. Porque tú puedes buscar cualquier tribu en el mundo del Antiguo Testamento. Amalecitas, heveos, jebuseos, jerjeseos, partos, elamitas, medos, lo que tú quieras buscar. Y todos son enemigos de Israel. Todos. E Israel le llamaba pagano, no Israel le llamaba pagano, no, los pastores y los teólogos contemporáneos llaman paganos a esos pueblos porque no adoraban a Jehová, a Yahweh. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo adoraban? Por 2 cosas. Porque los judíos, los hebreos, privatizaron la religión. Es judaísmo para ellos solamente. Y le tenían prohibido acercarse a la sinagoga. Ningún extranjero incircunciso que no entraba en el pacto, que dice Génesis 17, la circuncisión, señal del pacto, en una religión, al igual que el Islam, machista, sexista, porque las mujeres no pueden entrar a la sinagoga, pero tampoco pueden entrar a las mezquitas islámicas. Entonces, le llaman paganos y lo condenan por no adorar el Dios que los mismos judíos le prohibían adorar. Y esos judíos los perseguían en ataques genocidas por no adorar el Dios que ellos mismos le tenían prohibido adorar. Explíqueme a alguien eso. Bueno, es interesante. Seguimos como nos tratamos. Y yo recuerdo que en la
en la Universidad Católica a nosotros se nos daba historia de las religiones y siempre era fascinante todo esto. Muy buena. Yo creo que nos queda que vayamos a un cementerio a hacer un especial de cómo se venera y qué tipo de actividades se hacen en los cementerios de la República Dominicana, porque todo eso también tiene mucha tela por donde cortar. Cómo se determina quién es el varón del cementerio, qué impacto tienen, cuáles son los ritos que se hacen dentro del cementerio, cómo se organizan ciertos trabajos, en fin, hay toda... yo recuerdo que llegué a hacer algunos trabajos para la universidad orientado hacia esa parte donde quedé con mucha curiosidad. Mira, pero hábleme de Benjamín Solari, que usted no ha entrado en detalles para esa parte. Bien. Antes de entrar en otro. Hay un detalle que hay que iba antes de pasar a Benjamín. Si el tiempo lo permite, el tiempo es el tirano. Mira, hay unas profecías de interpretación de Nostradamus donde él habla de que las máquinas, imagínate las máquinas que había. Nostradamus es un hombre de la Ilustración, siglo XVI, que ahí comienza la vida moderna. 1453, la toma de Constantinopla, donde está la ciudad de Santa Sofía. Constantino, el fundador del catolicismo, 321 al 325, concilio de Nicea, y ganada por los turcos, 1453. Hay quienes dicen que ahí comenzó la Edad Moderna y otros decimos que con la invasión de la corona española a estas tierras de América, puesta Américo para Américo Vespucci, o Vespucio, que era italiano, consideramos el 12 de octubre de 1492, 30 y pico de años después, como el origen de la modernidad, de la edad moderna. Estamos en la era contemporánea. Ambas fechas son anteriores, por supuesto, a el nacimiento de Nostradamus, que el imperio español estaba en su top. Entonces, hay unas profecías de Nostradamus que al hablar de que las máquinas se iban a decidir, porque estamos en el mundo de la inteligencia artificial. Sí. Ahí está la compañía Nvidia. Ahí está el famoso Sam Walton. Ahí están otras compañías, OpenAI. OpenAI es inteligencia artificial, OpenAI. Bien, entonces, el último punto, mira, noviembre de 2023, Elon Musk y los CEO de esas compañías se reunieron y firmaron un pacto para desacelerar o reducir en la medida de lo posible el avance exponencial que está teniendo la inteligencia artificial por un riesgo. El riesgo de que las máquinas, que son cosas inanimadas, puedan ellas mismas autoprogramarse. Y eso estamos en el umbral de eso, aunque no lo hayan dicho. Y ellas mismas decidir romper los algoritmos, romper las lecturas encriptadas, las claves, los pins de acceso de el agua de algunas ciudades, de reactores nucleares, no solo para energía eléctrica nuclear, sino también para la defensa, de afectar o de borrar operaciones bancarias. Es decir, estamos en ese punto en que la IA pueda ella misma autoprogramarse. Hace 5 años que China presentó un ejército de 1 millón de robots con sus armas, una máquina que te va a eliminar. Ya lo vimos porque hay programación predictiva en la Terminator, hace 25 años, con Arnold Schwarzenegger, donde la máquina comienza, hay una rebelión de las máquinas. Eso viene. Las máquinas van a ser una especie de rebelión que ellas mismas, con su propia voluntad, van a cambiar y trastornar el sistema financiero. Eso llegará cuando... No, todavía. Hoy día lo están haciendo. De eso advirtió Nostradamus. Pero eso llegará cuando las máquinas tengan conciencia, porque todavía no la tienen. Ahora mismo tienen inteligencia. Exacto. Ellos sí están trabajando para que la inteligencia artificial pudiera generar algún grado de conciencia, pero mientras tanto solamente se limita a inteligencia. Y es como usted dice,
ya van teniendo mucho más autonomía. Exacto. Y pueden decidir, incluso en materia económica, en base a los conflictos bélicos que se dan a nivel mundial, dónde es mejor o no invertir, dónde tú tienes que llevar tu dinero, porque ya tienen una predicción muy amplia y como manejan factores matemáticos, saben hacia dónde y qué riesgos se tienen, y sobre esa parte pueden de alguna u otra manera advertir de riesgos. Pero también, si una noticia o una información no es tan fidedigna o tan real, pudiera anticiparse a tomar una decisión que altere o pueda generar una crisis mundial, porque se basa en información que se sirve a través de máquinas o a través de humanos, y todavía hay un margen de error, por lo que esto nos va a la larga a terminar perjudicando como humanos. Mira, no hace 15 días, Elon Musk, ¿sí?, el primer trillonario de la historia, el hombre que maneja Starlink y todas esas cosas, tuvo una entrevista que le concedió la jefa de redacción de la revista The Economist. Es una revista de las élites, propiedad de los Rothschild, fundada en 1843 o 1823, una de esas dos fechas. Él no le salió tan fácil de roer a la señora jefa de redacción de Economist, para nada. Y él le habló del temor. Las máquinas no van a querer adquirir conciencia en términos humanos porque son cosas. Ahora bien, hay un libro que ya tiene 5 años de publicado de Yuval Noah Harari, que es un judío lugarteniente del foro de Davos, que Klaus Schwab ya con 75 años renunció, y tienen otro CEO ahí. El miedo es que estamos en un proceso de construcción de humanoides que combinen aspectos humanos. Ahí está la película Robocop, que tenía casi 40 años, que un policía que mataron, los robotizaron. Entonces, las máquinas no tendrán conciencia, por perfecta que sean, no. Ahora bien, que manejen tendencias, que manejen datos, que hayan cálculos mucho más rápido. Incluso hay una profecía de 1938-37 de Paravicini, donde él dice que las máquinas iban a resolver problemas 10 veces más rápido que los humanos. Entonces, estamos en el umbral, y recomiendo esa entrevista de Elon Musk con la jefa, editora en jefe de la revista The Economist. Es una señora entrevista que hay ahí que nos deslumbra hace como 13 o 15 días. Hay que buscarla. Que nos muestra, la recomiendo sin reservas, que nos muestra claramente en el mundo que estamos viviendo. Eso hay que estar claro. Entonces, si nos metemos ahora para Paravicini nace en 1898 y muere en 1974. Es un profeta contemporáneo. Desde niño, lo visitaban. Un día entró la madre a su habitación, que oye que le está hablando solo, y entra y dice: mamá, ¿usted no está viendo el hombre que está ahí en la esquina? La mamá no veía nada, pero él sí veía. Ahora bien, él entraba en una especie de trance. Y él no estudió arte, él era pintor autodidacta, al igual que lo fue Hitler. Y dirigió la Galería de Arte de Buenos Aires, una de las galerías de ahí. Y hay muchos cuadros. Te pone Paravicini, que incluso en esta entrega yo voy a coordinar con el señor director y por supuesto contigo, para que seleccionen unas cuantas psicografías, que eran los dibujos que él hacía proféticos. Hay unos dibujos que llaman la atención, donde dicen: una barba negra surgirá, no será santa y va a incendiar las Antillas. Y el dibujo que tuve en 1938 es el de Fidel Castro, clarito. En cuanto a las Torres Gemelas, se ve la corona aguda que tiene la Estatua de la Libertad, pero él coloca esa cabeza, la Estatua de la Libertad, en medio
de 2 edificios gemelos que son las Torres Gemelas. Y dice, descenderá fuego y qué sé yo qué, y América será herida. Lo dice clarito, incluso dice la ciudad que se refiere a Nueva York. Ahí está desde el 38 eso establecido. Es decir, para mí, para Vicini, no solo porque es de la etapa moderna, sino que él deja no las interpretaciones que tendrían que hacer, porque Nostradamus hablaba griego, latín, francés y probablemente hablaba algo de español. Nostradamus. Y Nostradamus en las cuartetas pone palabras de esos idiomas, que son 4 líneas, como una estrofa de un himno, o como una estrofa, 4 versos de un soneto, pues son 4 líneas para que se entiendan. Entonces, es menos comprensible la presentación de la profecía que hace Nostradamus que la presentación psicografía, psique significa mente, es decir, de su mente él dibujaba. Él llegó a decir que él ponía el pincel sobre el papel y una mano lo guiaba, que no era él que dibujaba eso. Entonces, ahí hay unas cosas que son demasiado claras. Ahora, yo noté que para Vicini, yo tengo una amiga argentina, hicimos una actualización, una habilitación docente, y ella a veces me ataca, sos vos, un conspiranoico, pero ella me admira mucho y yo la quiero mucho también. Y a ella, y le voy a decir algo, como buen argentino, ustedes notaron que el Papa Francisco nunca fue a Argentina durante su papado, ni a visitar a su hermana, que tenía 10 años que no visitaba, porque los argentinos, que para un argentino universal que no le dieron el Nobel nunca, pero lo mereció bastante, Jorge Luis Borges dice en el Aleph que los argentinos son europeos trasplantados. Entonces, yo me puse a buscar, porque yo tengo esos 2 personajes, yo lo aceleré según tú me dijiste este tema en las últimas semanas, Pero él, para Vicini, no menciona del Mundial, de aquel gol de la mano de Dios de Maradona. No lo dibujó eso. Yo no vi que él quizá lo hizo, pero en mis investigaciones yo no he hallado que él haya dicho que iba a haber un papa argentino. En este caso fue Jorge Mario Bergoglio, ¿verdad? Sí. El cardenal Bergoglio, que fue Francisco I. No noté, no he hallado tampoco si él profetizó la dictadura de los militares que comenzó el 24 de marzo del 76, cuando deponen a la segunda viuda de Juan Domingo Perón, que había muerto ya 17 de julio del 74. La tumban los militares y ahí llega entonces Jorge Rafael Videla y un marino tremendo llamado Macera. Fue una junta militar que gobernó Argentina. Yo no vi nada de eso. Gardel muere en 1935, él estaba vivo, pero no vi ninguna profecía. O sea que él no se preocupó mucho por Argentina, eso es lo que quiero. Sino que fue más universal. Como buen argentino, él no se preocupó mucho, pero también él habla, dice, esto no es él, esto es Nostradamus, que dice, cuando el metal amarillo y el papel impreso pierda valor, entonces vendrá una crisis que golpeará al mundo entero. El término global es reciente. En ese tiempo se habla de mundial. Eso de global, eso no tiene, cuando comenzó la globalización, que la globalización fueron 20 años, estamos en un proceso 30 de desmonte de la globalización. Entonces yo considero en lo personal, prefiero a Benjamín Solari para Vicini que a Nostradamus. No estoy descalificando, porque el problema es tú decir, de elegir uno. Prefiero ya cree que tú estás hablando en contra del otro. Yo estoy diciendo, de acuerdo a una base, porque yo, claro, suene presuntuoso, pero yo leo todos los días y yo investigo todos los días y aún así me mantengo en esta abyecta ignorancia. Interesante, general. ¿Hay algo más que quiera aportar en este cierre de esta conversación donde hablamos y tratamos lo de Nostradamus y para Vicini? Y también usted
hizo un recuento sobre otros importantes profetas bíblicos y su relación con estos otros que surgieron después. El profeta geopolítico es Daniel, porque el analista geopolítico que quiera entender la realidad contemporánea y la geopolítica con sus tres vectores, historia, geografía y economía, que lea escatología bíblica. Hay dos libros, que es el libro del profeta Daniel, que tiene 13 capítulos. Sí. Los últimos cinco capítulos fueron escritos misteriosamente en griego y el resto, la primera parte, los primeros 8 en arameo. No sé qué juego y nadie hubo ahí geopolítico. El Nuevo Testamento es escrito en griego íntegramente. ¿Por qué? Por la influencia del griego, del famoso griego koiné, que significa el griego de las masas. Y el otro idioma, que ya son dos lenguas muertas, que es el latín y el griego, está el griego de la Vulgata latina, es decir, el latín que hablaban las masas. Yo lo que insto es a que cada quien investigue. No estamos diciendo que son cosas que son palabra de Dios, pero estos dos profetas no son, aunque eran católicos los dos, sí, quiero resaltar eso, aunque habían leído sin duda escatología bíblica. Fíjate que el libro de Daniel es el único libro de la Biblia que Jesucristo en Mateo 24 recomienda la lectura. Como decía el profeta Daniel, de cuando venga la abominación desoladora. ¿Por qué no menciona el Apocalipsis? Porque el Apocalipsis no había sido revelado todavía, sino que es un libro de final del primer siglo, entre el año 95 al 99, por ahí, una cosa así por el estilo. Entonces, cada quien que busque, cada quien que investigue, si te vas a quedar con lo que te enseña la escuela primaria, lo que te enseña la escuela pública, hay que profundizar. El colegio, lo que te enseña la universidad, serás, con todo el respeto, hasta con pena, un ignorante más. Bueno, gracias, General Damián Arias Matos. Gracias por esta presentación. Recuerden que colocamos el contenido compartido en ambos canales para que donde usted ve mi nombre, al lado sale el canal del General Damián. ¿Tú me permites un comentario? Sí, claro, claro. Mira, anoche me llamaron de una iglesia. ¿Te acuerdas que en la otra entrega yo dije que me gusta y que he dado algunos talleres sobre liderazgo cristiano? Es decir, se llama "Y aún nos puso Dios en la iglesia". Eso tiene una base de los apóstoles, pero esa parte primera no menciona a los pastores, pero hay otro texto en Efesios que sí menciona a los pastores. Sí. Bueno, pues anoche me llamó un miembro de iglesia para invitarme a llevar esos talleres de liderazgo cristiano. Bueno. Estoy aprovechando vilmente tu plataforma para promocionar esa ¿Dónde será? Dígalo entonces. No, será en la iglesia donde ellos digan. En su iglesia allá en Los Álamos, Santiago. Bueno. Pero podemos ir a otras que nos llamen, porque claro, eso es necesario. Es bueno, y gracias. Es necesario y es grave lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque es necesario el conocimiento del liderazgo para tú utilizarlo, para bien conducir la grey del Señor. O si tú eres de los falsos, te ayuda a estafarlos más cómodamente. Oh, ay Dios. Le dejo esa candelita. Bueno, gracias, Damián Arias Matos. Un abrazo. Al público que comparta este contenido para que llegue a muchas más personas y suscríbase para que sigamos creciendo, tanto al general como yo. Bye, bye.